Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la 13ª edición de los Randstad Award, el evento de Employer Brand. Es un auténtico placer, de verdad, un auténtico placer volver a estar con todos ustedes en esta cita tan importante, en la que vamos a hablar sobre cómo ha cambiado el mercado laboral en el último año y qué valora el talento a la hora de elegir una empresa. Además, vamos también a conocer cuáles son los resultados principales del informe que Randstad ha realizado en materia de Employer Brand. El Randstad Employer Brand Research ha consultado a 10.000 personas en nuestro país, a más de 165.000 personas en 34 países, sobre el atractivo de casi 6.000 compañías. Los resultados de este informe año tras año nos ayudan además a conocer cómo convertirse en una marca empleadora atractiva. ¿Qué es lo que busca el talento? O también, cómo atraer a esos nuevos profesionales que se incorporan al mercado laboral. Y para desgranar este y otros tantos asuntos de interés, está conmigo Jesús Echevarría, que es presidente ejecutivo de Randstad Iberia y Latam. El último año ha sido el primer año post-COVID completo y, sin embargo, ha sido también un periodo en el que hemos podido ver situaciones complicadas en determinados sectores. Hemos visto, de hecho, dos tendencias claramente diferenciadas. Por un lado, hemos visto el déficit de talento cada vez mayor, especialmente en los perfiles tecnológicos, y también, por otro, hemos visto las dificultades que están encontrando muchas empresas por culpa precisamente de los efectos de esta terrible pandemia. Y nos hacemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo ha afectado esto al talento? ¿Ha cambiado también en algo sus expectativas, sus preferencias? Pues vamos a buscar las respuestas. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, imagino que tenéis identificados cuáles son los principales factores, ¿no?, que van a condicionar la búsqueda de empleo por parte de los profesionales y también los siguientes pasos del mercado laboral. Hace un momento comentaba que estamos en el primer año post-COVID completo. También estamos influidos por otros factores, tanto internos como también externos. Pero nos hemos recuperado. Te quería preguntar también, entre las compañías, ¿están las compañías españolas ya preparadas para afrontar también el nuevo mercado laboral? Bueno, mira, vamos a comparar con el 2019, ¿no? La realidad es que las noticias sobre el empleo son muy positivas. Ahora estamos casi en 20 millones de personas trabajando, 19.800.000, lo cual significa más de 1 millón de personas que antes del COVID, que en el 2019, ¿no? Y la realidad es que en Semana Santa, la última campaña del empleo, ha sido muy buena para el empleo y se ha recolocado y se han alcanzado prácticamente los 20 millones de afiliados. Ahora, no debemos olvidarnos de que el COVID es un antes y un después en la manera en la que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Temas como, por ejemplo, el teletrabajo han venido para quedarse y van a continuar en el futuro. Lo que sí que está claro es que nos tenemos que acostumbrar a un entorno laboral volátil, cambiante y sorprendente. ¿Cuál dirías tú que es el dato más importante, más relevante? Bueno, para mí quizá el dato más relevante es la paradoja que hay en el mercado laboral, ¿no? En España es un país que tenemos un 13% de paro, 3 millones de personas paradas y a la vez hoy mismo hay 100.000 puestos de trabajo que no están cubiertos y que tenemos muchas dificultades para cubrir, especialmente en perfiles tecnológicos. Y este déficit de talento se debe a circunstancias nacionales y también internacionales, es decir, nuestros vecinos tienen las mismas dificultades para encontrar este talento. Además, nuestra pirámide de población, nuestro perfil demográfico no ayuda para nada en esto. En los próximos años se van a retirar del mercado laboral muchas más personas de las que se van a incorporar. Por tanto, también tenemos muchas dificultades formativas. Y después, comentar el gran déficit de formación y recualificación, ¿no? Si nosotros hablamos con los CEOs de las compañías, dicen que el buscar talento y la formación del talento son sus grandes retos. De los 3 millones de parados que tenemos, el 63% no tienen formación. Esto significa que de los 3 millones de parados, más o menos 2 millones de personas no tienen formación. Es imprescindible convertirse en un empleado atractivo para atraer y fidelizar al talento. Jesús, ¿podemos decir entonces que el talento es más exigente que antes? Claramente sí. Mira, el 50% de las empresas tienen dificultades para encontrar talento y es un tema de oferta y demanda. La oferta cada vez es más escasa y la demanda está creciendo. Por tanto, la respuesta es sí. En determinados sectores y profesiones estamos viendo una burbuja en temas de salarios por la escasez, los que tú has comentado previamente, ¿no? Los perfiles tecnológicos.
En Estados Unidos se habla de la gran renuncia, ¿no? La gran renuncia significa que hay trabajadores que están dispuestos a renunciar al puesto de trabajo que actualmente tienen porque no se les facilita las medidas de conciliación que les gustaría tener. Además de salario y flexibilidad, los trabajadores están buscando valores y responsabilidad social corporativa que revierta parte de los beneficios de la empresa en la sociedad, ¿no? Que esto nos ayuda a tener una sociedad cada vez más justa, más igualitaria, más inclusiva y más diversa. Vamos a mirar al futuro. ¿Qué crees tú que nos espera en un futuro próximo? Bueno, sin duda, una guerra feroz por el talento. Esta guerra hará que veamos una evolución de los departamentos de recursos humanos, de gestión, a evolucionar a cuidar la experiencia y el cuidado de los trabajadores que forman parte de la compañía. Hay factores internos y externos que impactan en las políticas de recursos humanos, ¿no? Pues la inflación, la experiencia de candidatos, el data driven, el famoso data driven, etcétera, etcétera. Ahora, también me gustaría decir que no solo aplica a los trabajadores que queremos atraer, también aplica a los trabajadores que tenemos en nuestra compañía. El upskilling, la recualificación de los trabajadores, es una prioridad en los departamentos de recursos humanos. Y no solo como una manera de fidelizar, sino también como una expresión, una parte de la responsabilidad social corporativa de las compañías. Pues muchas gracias, Jesús. Ha sido un placer, de verdad, escucharte y es muy interesante ver todos estos retos que tienen por delante todos los responsables de los directores de recursos humanos, ¿no? Y las empresas, ¿no? Todos estos retos, como digo, que tienen ahí por delante. Retos apasionantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Pues como hemos visto con Jesús, la batalla por el talento va a ser cada vez más crucial y de ahí que las compañías tengan que trabajar más y más su employer brand. Pero, ¿cómo hacerlo? Para ayudarnos a descubrirlo, tengo aquí a mi lado a Oriol Mas, que es director general de Randstad Learning y Human Capital Consulting. Muy buenas tardes, Oriol. ¿Qué tal? Un placer, de verdad, volver a estar aquí. Bienvenido a estar aquí para poder indagar, para poder también buscar junto a vosotros y conocer pues, qué es lo que demanda, ¿no? Qué es lo que está demandando el talento. La primera pregunta que te quiero hacer en concreto es, ¿qué novedades nos aporta este año 2022? Pues bueno, Ángeles, efectivamente, después de 2 años de pandemia, volvemos ahora a una cierta normalidad y quiero anticipar un primer dato. El panorama de atractivo laboral del 2022, hay 2 conceptos que creo que han venido para quedarse. La conciliación laboral, por un lado, lo que llamamos work-life balance, y el reskilling, es decir, todo lo que es la formación orientada al desarrollo profesional de las personas. Estos 2 factores deben ser referente para que las empresas construyan propuestas de valor competitivas para candidatos y para empleados. Oriol, ¿cómo construís los datos de este informe Randstad Employer Research? Bueno, el informe es una radiografía del atractivo laboral de las empresas. Lo que hacemos es una encuesta muy amplia, la hacemos en 31 mercados, a más de 163.000 personas en todo el mundo y en España a más de 10.000. De hecho, es un estudio que realizamos con una consultora independiente, que esto nos permite hacer, bueno, primero conocer la notoriedad y atractivo de las empresas, pero nos da también información de detalle, tanto por ejes de género como por edad, y es una visión absolutamente privilegiada de los drivers que mueven el talento a la hora de escoger el lugar donde trabajar. Oye, ¿por qué merece la pena que revisar nuestro atractivo laboral, ¿no? Lo que llamamos employer branding? En primer lugar, por una cuestión puramente económica, ¿no? Las compañías deben contratar perfiles específicos y si no tienen una marca clara, empleadora clara, pagan de media un 10% más de salario. Por tanto, de entrada ya tiene un impacto directo en la cuenta de resultados. En segundo lugar, debemos cuidar también nuestra marca empleadora, sobre todo siendo conscientes de que nuestra presencia digital tiene que estar alineada con aquellos valores, sobre todo aquellos valores que tenemos que reflejar en la parte web, en medios, en redes. Sobre todo tiene que ser muy coherente con aquello que queremos hacer visible al talento. Sabemos una cosa, Ángeles, que el 52% de los candidatos, antes de aplicar a cualquier oferta que publiquemos, van a chequear esta presencia en medios digitales. Y desde luego van a aprender sobre nosotros, van a aprender sobre la compañía y sacarán conclusiones sobre transparencia, sobre nuestra cultura, y lógicamente con esto van a tomar decisiones. Por tanto, muchas veces no somos conscientes que no comunicar o no hacerlo de forma clara es también una forma de comunicar. No somos conscientes que a veces la imagen que proyectamos se acaba percibiendo para el candidato como una realidad absoluta.
Bueno, además de todo esto, las compañías que tienen una marca empleadora clara y potente consiguen reducir nada menos que a la mitad los tiempos de incorporación del talento. Por tanto, ya sabemos que el tiempo es dinero y que la velocidad es igual a ventaja competitiva para nuestra empresa. Es decir, que la inversión en employer branding se traduce siempre de forma inmediata a euros en nuestra cuenta de resultados. Oriol, pero ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿A qué deben prestar atención las empresas que pretenden, que quieren ser atractivas? Claro, bueno, de hecho el estudio de Randstad Employer Brand Research nos da algunas claves, ¿no? Para empezar nos dice los 5 principales drivers de atractivo. Este año sabemos, en el 2022, que primero salario, segundo conciliación, luego ambiente de trabajo agradable, seguido de seguridad en el puesto de trabajo y desarrollo de carrera profesional, son los 5 factores más importantes, los que definen de alguna forma lo que es el atractivo empleador. Y bueno, estos factores siguen en cabeza, como en el 2021, y ya sabemos que el orden es muy, muy importante, pero este año queremos destacar el impulso que ha tenido la conciliación, que prácticamente se sitúa al mismo nivel del factor salario. Bueno, esto nos has comentado ahora, los 5 factores más importantes en 2022, pero esto siempre ha sido de esta manera, siempre ha sido así. ¿Cuál es el camino más relevante de esta lista que nos podrías tú destacar? Hombre, yo diría sin ninguna duda, factor conciliación. Ha crecido muchísimo. Yo creo que hoy ya es un driver imprescindible para cualquier mapa de atractivo en una empresa. Creció de manera extraordinaria con la pandemia, básicamente porque descubrimos que el teletrabajo era compatible con altas cotas de productividad y a la vez con una conciliación en lo familiar pues mucho mejor, ¿no? Hoy el work-life balance es un factor, yo diría, casi tan relevante como el salario a la hora de escoger una empresa ideal. Y de hecho los datos del Randstad Employer Brand Research nos lo dicen, ¿no? El 65% de personas indican que la conciliación hoy ya es un factor clave para escoger empleador y solo 3 puntos por debajo del salario, que ya sabemos que tradicionalmente venía en primera posición de forma destacada, ¿no? Y bueno, y el perfil por generación que impulsa este driver es una persona entre 25 y 55 años, lo cual quiere decir que cada vez ampliamos más el ámbito generacional. En el eje de género, precisamente, es un factor impulsado por las mujeres, que lo sitúan en el mismo valor, exactamente en el mismo, ya no 3 puntos, sino exactamente en el mismo que el factor salario. Y por tanto, otro punto de atención para aquellas compañías que quieran hacer una compañía diversa y que por tanto quieran crear una capacidad de atraer también talento femenino, ¿no? Y un dato más, hablamos de conciliación como un factor de atractivo, pero también es un factor de retención del talento. Nuestro estudio de Work Monitor en Randstad nos dice que el 45% de profesionales en nuestro país estaría dispuesto a dejar su trabajo si este no le permite conciliar con una vida personal plena, de alguna forma, ¿no? Es un dato importante. Y por último, también una creencia habitual, ¿no? El pensamiento común de que los jóvenes aceptan mucho mejor los medios digitales y, por tanto, que aceptarían mejor el teletrabajo. Pues bien, la generación Z, la que está entre los 18 y los 25 años, son quienes menos quieren conciliar. Por tanto, son los que menos interesados están en entornos de teletrabajo. Hablabas de los jóvenes, estábamos hablando ahora de los jóvenes. ¿Qué es lo que piensan las personas que están dando sus primeros pasos precisamente en el mercado laboral, ¿no? ¿Qué esperan de las empresas que las contratan? Claro, bueno, precisamente la generación Z, esta que se está incorporando ahora al mundo laboral, es una generación muchísimo más sensible a aspectos reputacionales, medioambientales, a todo lo que sean opciones de formación. Quieren trabajar en empresas donde se favorezca la socialización, digamos, la integración, la diversidad. Junto con salario, la atmósfera de trabajo para ellos es el factor más relevante. Es así. Por tanto, si queremos contar con este talento, nuestras empresas tendrán que ofrecer mucha formación y entornos laborales que favorezcan e impulsen esta diversidad e inclusión. Bueno, estas recetas que nos estás dando, que nos estás diciendo, pueden ser interesantes también, no tanto para atraer el talento como también para que la experiencia de nuestros empleados pues sea la mejor, ¿no es así? Bueno, sin duda, es así. Recordemos que el employer branding empieza por construir una propuesta de valor sobre factores que llamamos genuinos, ¿no? Que sean genuinos de nuestra empresa, es decir, que existan, que formen parte de nuestras políticas, de nuestra cultura. Es cierto que esto nos permite proyectarnos a talento nuevo, pero cuando diseñamos nuestra propuesta de valor, a quien primero impactamos es a nuestros propios empleados.
De hecho, cuando trabajamos para generar pues esto, una cultura de aprendizaje, cuando creamos diversidad en nuestra compañía, pues los primeros en valorarlo son nuestros propios empleados, que inmediatamente se convierten, por tanto, en embajadores de nuestra marca empleadora. Y otro tema importantísimo también en este ámbito, ¿no? Trabajar el employer branding es también trabajar para reducir la rotación. Mira, un dato. Nos lo dice el Randstad Employer Brand Research 2022, ¿no? 1 de cada 3 empleados este año, en el 2022, va a intentar cambiar de empresa, nos va a dejar o va a intentarlo. Y es más, un 33% de estos intentos van a acabar cumpliéndose, con lo cual ahí tenemos un tema, un punto de atención importante. Yo diría que además hay un dato clave, que el factor más vulnerable a este tipo de rotación pues van a ser los segmentos más jóvenes, los de 18 y 35 años. Por tanto, ahí es un tema que tenemos que prestar muchísima atención. Y de hecho, un factor muy relevante en la rotación en fases tempranas está muy vinculado a lo que llamamos procesos de onboarding, esa formación inicial que damos a los primeros empleados. ¿Por qué el onboarding? Pues porque el onboarding es el momento de la verdad. Es cuando nosotros hemos proyectado una serie de expectativas y el empleado, el recién empleado en nuestra empresa, las ve. Y en ese momento se produce mucha rotación. Debo decir que aún así, siendo un momento muy importante, es una asignatura pendiente por las empresas, porque no más del 10% de las empresas están invirtiendo fuertemente en este punto que puede ayudarnos mucho a retener el talento. En definitiva, gestionar de manera adecuada la propuesta de valor ayuda muchísimo a reducir la rotación, especialmente en el talento joven. Muy interesante estos datos. Y bueno, a la luz de todos estos datos que nos estás comentando, ¿cómo resumirías tú lo que es el grado de atractivo de las empresas en España? ¿Lo están haciendo bien? ¿Qué falta? Bueno, nos queda mucho por hacer. Yo creo que esto es buena noticia, porque hoy está bien que tengamos proyecto por delante, ¿no? Pero cada vez yo diría que entendemos mucho mejor el que construir una propuesta de valor ajustada al talento es importante, ¿no? Pero de manera general, cuando vemos los datos y el informe de Randstad Employer Brand Research otra vez nos confirma esto, seguimos proyectando las empresas una imagen que no encaja en absoluto con lo que las personas esperan. Es así. En el estudio de este año, por ejemplo, estamos evidenciando de nuevo que las empresas proyectamos una imagen que busca potenciar elementos como salud financiera, como reputación, como seguridad laboral, y la realidad, porque también lo hemos visto, es que las personas están mucho más interesadas en que se le ofrezcan pues, salarios competitivos y sobre todo, como decíamos, que se le ofrezca una muy buena conciliación laboral y familiar y sobre todo, otra vez, también especialmente pensando en jóvenes, un entorno de trabajo agradable. Por tanto, las empresas que comprendan la importancia de trabajar y de comunicar esta propuesta de valor, pero sobre todo que lo hagan escuchando lo que el talento en este caso espera, yo creo que tendrán un terreno ganado y tendrán mucho más éxito. Vamos a seguir mirando al futuro, ¿de acuerdo? Entonces, si pudieras darnos pues, una predicción sobre qué factor de atractivo puede crecer en los próximos años, ¿cuál considerarías tú que sería ese factor? Bueno, yo diría que sin duda todo lo relacionado con formación y reskilling, claramente. Lo sabemos, Ángeles, estamos en un entorno económico globalmente pues, que plantea muchas transformaciones. En clave empresarial, pues muchos sectores están sufriendo una transformación profunda. La banca, la logística, la energía, la automoción, muchísimas están en una gran transformación. Es decir, que estas compañías deberán hacer un esfuerzo extraordinario para generar un proyecto formativo que permita mantener actualizado el conocimiento de las personas y sus equipos y mejorar e incrementar las competencias. Por tanto, el informe Randstad Employer Brand Research nos indica algo que yo creo que es clave. El 74% de las personas en España piensan que probablemente se queden en su empresa si esta empresa es capaz de ofrecerle esta posibilidad, la de actualizar competencias y habilidades. Esto es casi 10 puntos más que en el resto de Europa. Esto significa la importancia que le damos en España al factor, a los elementos de formación, al crear una posibilidad de desarrollo. Otro dato, además. La inmensa mayoría de empleados, en concreto el 83%, considera importantísimo que se le ofrezca la oportunidad de reciclarse en el trabajo actual, en sus conocimientos, y sin embargo, las empresas están dando otra cosa, porque solo el 57% de las personas piensa que realmente su empresa le está dando esta oportunidad de desarrollo. Es decir, que en definitiva la posibilidad de formación y desarrollo es un factor de atractivo clave para los próximos años. Hoy ha sido fantástico escucharte, de verdad. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender pues, un poquito mejor, bastante mejor el contenido de este informe. Gracias. A ti, Ángeles. Gracias.
Oriol Mas nos ha compartido las principales conclusiones, las principales tendencias que van a regir el mercado laboral durante los próximos años. Las compañías tienen, sin duda alguna, un importante reto para responder a las necesidades del talento en un mercado donde, como estamos comentando a lo largo de toda esta tarde, determinados perfiles son realmente escasos. Como verán, es realmente interesante conocer todos esos detalles sobre cómo se mueve el mercado laboral. Pero nos queda también otro de los momentos más importantes de la tarde, quizá uno de los momentos más especiales para todos ustedes. Se vive con gran emoción y es el momento en el que vamos a conocer cuáles son las empresas más atractivas por sectores. Los ganadores por sectores son...